Ante el volumen importante de información que conocimos, que estamos conociendo en los informes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entregados al juez del Tribunal Supremo, entregados antes de Navidad, hubo cuestiones, detalles de la investigación interesantes que pasaron algo más desapercibidas, centrados como es obvio en las actividades presuntamente ilícitas de Santos Cerdán y de su empresa Servinavar, en ese último informe entregado al Supremo, de cómo el modus operandi consistía en presentarse a concursos de la mano de una gran empresa, concursos presuntamente amañados con anterioridad, de cómo luego se percibía un porcentaje de mordidas. Además de todo eso, además de todo lo relacionado con Santos Cerdán, con Ábalos y con Coldo, en el informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entregado, como decimos, al magistrado, existía un archivo de Word titulado Peticiones Nombramientos PNV.doc y que recoge las exigencias, los nombramientos, que el Partido Nacionalista Vasco pedía y trasladó al Partido Socialista. Y lo hizo en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno el 1 de junio de 2018. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El documento al que hemos tenido acceso, Peticiones Nombramientos PNV.doc, así se titula, en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ya lo ha examinado, y en poder ahora del juez. La UCO, que actúa como policía judicial, enviado el 7 de junio de 2018, un día después de la investidura de Pedro Sánchez. En este informe y tras la moción de censura y del nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Un informe que fue enviado por Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, a uno de los principales responsables de la negociación parlamentaria, desde su cuenta de correo corporativa del Partido Socialista. El correo iba dirigido a José Guillermo Berlanga Bondía, asistente técnico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y con la siguiente instrucción literal. Buenas tardes, José. Imprime estas 3 hojas y se las das a Coldo y que se la entregue a su vez a José Luis. El destinatario final era, por tanto, el recién nombrado ministro José Luis Ábalos, a través de Coldo García. Ábalos, que fue el ministro encargado y designado por Sánchez para protagonizar la moción de censura contra Rajoy. Ábalos, en ese momento, recibiendo el correo con las peticiones concretas del PNV. Ábalos no era el portavoz del grupo parlamentario, pero fue el elegido para defender en ese momento que precisamente la corrupción era lo que era necesario para desalojar a Rajoy del poder. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad, si es incompatible con la corrupción, es para ponerse a temblar, porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad. Cuando Ábalos, en aquella moción de censura, pronunciaba estas palabras, dando ejemplo de la lucha contra la corrupción, ya llevaba, según los investigadores, varios años implicado en supuestos casos de corrupción y en supuestas mordidas. Pero además de ese primer documento sobre las peticiones del PNV, Cerdán envió otros 2 documentos con propuestas de cargos
para los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. En la esquina superior derecha de estos últimos documentos aparecía un escrito a máquina con el nombre Sant, iniciales de Santo Cerdán. El contenido íntegro del documento es el siguiente. La UCO, que interpreta que estas 3 peticiones fueron planteadas por el PNV como contrapartida a su apoyo a la moción de censura, dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se saldó con 180 votos a favor, entre ellos los 6 escaños PNVistas frente a 169 en contra y una abstención. El informe destaca especialmente la primera de las solicitudes, mantener a Javier Cachón de la Iglesia, al frente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Cachón, nombrado en su día por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, firmaría posteriormente, el 31 de mayo de 2019, la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto minero de Muga, en Navarra, algo muy perseguido por el PNV, promovido por la empresa Geolcalí, participada por otras empresas y con vínculos indirectos con Acciona. Este proyecto había sido paralizado en varias ocasiones por informes negativos previos. Respecto a los otros 2 puestos, el documento describe literalmente: importante en ADIF, importante en el INI, Instituto Nacional de Industria, o SEPI. El documento indica que los nombres concretos serán facilitados por el PNV en una reunión prevista para el lunes siguiente a la redacción de este archivo, de este documento, 11 de junio de 2018. La urgencia en satisfacer estas peticiones queda reflejada en varios mensajes posteriores, intervenidos por la UCO. El 16 de junio de 2018, Santo Cerdán escribió a Koldo García: se han hecho varios nombramientos, como no podemos meter alguno y como no lo podamos hacer, nada será posible. 2 días después, el 18 de junio, Cerdán insistió nuevamente y advirtió a Koldo que no colocaran en ADIF a José Teófilo Serrano Beltrán, a pesar de que días antes algunos medios ya habían publicado que Serrano iba a ser nombrado presidente tanto de Renfe como de ADIF. Finalmente, el puesto de presidente de ADIF recayó en otra persona, en Isabel Pardo de Vera, quien actualmente está investigada en las diligencias previas 65/2023 del Juzgado de Instrucción número 3. La UCO también, dice el documento, ha localizado una conversación del 8 de junio de 2018 entre Fernando Merino, directivo de Acciona, y Anchón, otro de los investigados, el socio de Santo Cerdán, en la que Merino envía una noticia sobre el posible nombramiento de Teófilo Serrano y recibe la pregunta: ¿es nuestro? ¿Es de los nuestros? Merino responde afirmativamente. Horas después, Cerdán ordenaría a Koldo García que se evitara ese nombramiento. Los investigadores vinculan todo este intercambio al proceso de formación del primer gobierno de Pedro Sánchez, que dependía de una manera directa y crítica de los votos del PNV y de otros grupos parlamentarios para su investidura y para su estabilidad posterior. El informe de la UCO forma parte de las diligencias que investigan las irregularidades en contratos públicos durante la pandemia y posteriormente. Pero incluye este episodio que acabamos de narrar de junio de 2018 como antecedente de las relaciones entre algunos de los principales investigados y determinados partidos políticos, y como antecedente también de cómo se fraguó la investidura y la negociación con el PNV y el gobierno. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Si Sánchez y Junqueras necesitan oxígeno político, pues que se vayan a correr por la mañana. Pero lo que no puede ocurrir es que si se necesita oxígeno, se le pida a los ciudadanos ese oxígeno para mantenerse ellos en sus cargos. Pero que no jueguen con los recursos de la gente, hombre. Porque los recursos de la gente es la materialización del trabajo y del esfuerzo de cada uno de los ciudadanos
que se levantan por la mañana a trabajar. Los españoles no somos el cajero con el que Sánchez va pagando su permanencia en la Moncloa. ¿Por qué es menos legítima la ordinalidad que plantea este modelo que la que planteaba el modelo anterior? Si no hay ordinalidad en el sistema, no se puede asegurar que las comunidades autónomas estén, cuando empieza a rodar el modelo, en la misma posición en la que aportan. El modelo porta al respeto. El modelo contiene el respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Esto quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No, porque es inaplicable. Es inaplicable. Si se avanza en un privilegio, víctima, consecuencia de un chantaje independentista, y estamos hablando de financiación, solo porque lo exigen los independentistas. Si no, estaríamos hablando, ¿saben de qué? Del presupuesto general del Estado, que llevamos sin aprobarlo toda la legislatura. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. Para eso presentamos el manifiesto Socialdemocracia 21. Bueno, el Partido Socialista no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno, al contrario, nos gusta, forma parte de nuestra forma de ser. Va a haber una conferencia política en este semestre donde van a poder aportar, porque son compañeros muy valiosos, estoy segura, Jordi Sevilla y del resto de compañeros a los que, insisto, claro que tendrán oportunidad de aportar, igual que todos los militantes. Cualquier decisión que se tome respecto a Ucrania tiene que ser el producto de un acuerdo que cuente con el visto bueno de organizaciones multilaterales, como pueden ser Naciones Unidas o como puede ser la OSCE. Queremos garantizar que el derecho internacional se cumpla. Para enviar tropas a Ucrania tendrán que contar con los votos de la derecha. Pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes. Pues para hablar de todas estas cuestiones de estrategia diplomática, de toda la estrategia que tiene el Gobierno de España en materia de seguridad, pero por otro lado también le quiero recordar que siempre y de manera habitual el presidente del Gobierno da cuenta. Han sido múltiples las comparecencias en el Congreso de los Diputados para compartir la posición de España. Por cierto, con un absoluto liderazgo internacional del presidente Sánchez. Yo respeto las instituciones del Estado. La presidencia del Gobierno es una institución del Estado. Y por tanto, cuando el presidente del Gobierno te llama, tu obligación es ir. Otra cosa es a qué vas. Y yo a lo que voy es a decirle al señor Sánchez que está incumpliendo sus obligaciones como presidente del Gobierno, que no ha llevado a la Cámara las decisiones en política exterior, que no ha llevado a la Cámara los presupuestos, no ha llevado a la Cámara el presupuesto de defensa y no ha llevado a la Cámara pues esas aparentes decisiones de enviar tropas, en su caso, a los entornos de Ucrania, en el supuesto de que se llegue a una paz con Rusia. Porque es necesario propiciar un diálogo amplio para una salida pacífica, democrática, dialogada y genuinamente venezolana. Señorías, el gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista. Quiere salvar a Delsi para salvarse a sí mismo. Quiere una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual, el negocio y la impunidad. La situación en Venezuela, la financiación singular, muy singular de las comunidades autónomas y la reunión entre Sánchez y Feijóo para tratar asuntos de política internacional. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.